Hola, soy Gerardo Vanegas, el viajero espiritual. En este videoprograma me voy a referir a la historia oculta de la creación del ser humano y a las teorías de la creación y evolución, así como a las teorías alternativas. El griego Heródoto de Halicarnaso, quien vivió entre el 484 y el 425 a.C., es considerado como el padre de la historia en el mundo occidental, ya que fue el primero en relatar y estructurar los acontecimientos humanos en sus 9 libros de la historia. La historia de la civilización se remonta a los sumerios, los egipcios, los griegos y los romanos. La historia oficial que conocemos pertenece a la civilización occidental, y la serie de eventos sucesivos conocidos como hechos históricos comienzan a partir de la invención de la escritura. Sin embargo, la civilización oriental, y principalmente la hindú, niegan la idea de un proceso evolutivo lineal, porque la existencia del universo inicia a partir de la manifestación de la conciencia del Ser Supremo. La existencia del universo, de acuerdo al Sanatana Dharma, se encuentra dentro de un campo de conciencia llamado Hiranyagarbha o huevo de oro, que trasciende los cambios evolutivos surgidos de la experiencia humana. Por lo tanto, la creación del ser humano no corresponde a una fecha determinada, porque Brahman o el Ser Supremo se sitúa más allá del conocimiento o de la experiencia humana. Por mucho tiempo, la historia oficial desconoció la existencia de civilización alguna anterior a Egipto. Sin embargo, a principios del siglo XX tuvo lugar un descubrimiento inesperado. Los arqueólogos ingleses estaban realizando diversas excavaciones en Irak cuando encontraron las ruinas de una biblioteca que perteneció al rey de Asiria llamado Asurbanipal. En el lugar encontraron cerca de 25,000 tablillas correspondientes a textos muy antiguos de la civilización sumeria, que se encontraba ubicada en la antigua Mesopotamia, cuyos mitos y costumbres fueron la base de culturas posteriores que construyeron nuestra cultura actual. A partir de dicho descubrimiento, los historiadores consideraron que la historia comenzó en Sumeria. Sin embargo, los estudiosos se cuestionaron si habría existido una civilización común original anterior a Sumeria. Con el tiempo y con el descubrimiento de los llamados UPART, Out of Place Artifacts, que corresponden a múltiples objetos de interés histórico, arqueológico y paleontológico que por su antigüedad desafían la cronología de la historia convencional, sabemos que existieron civilizaciones muy avanzadas anteriores a Sumeria. Dichos descubrimientos, aunados a las anomalías históricas que contradicen la versión oficial de la historia y que se catalogan como arqueología prohibida, confirman la existencia de civilizaciones muy antiguas que corresponden a civilizaciones que existieron hace cientos de miles de años. Por otra parte, los restos megalíticos de Tiahuanaco, Bolivia, cuyas ruinas están datadas en al menos 15,000 años, los megalitos de Machu Picchu, colocados en la cima de las montañas hace miles de años, así como los restos de Göbekli Tepe, de 12,000 años de antigüedad, y las ruinas de Baalbek, con una antigüedad de más de 5,000 años, nos harían replantearnos la cronología propuesta por la historia convencional. La prehistoria es casi desconocida, y cuando se realizan descubrimientos de objetos o artefactos cuya datación es anterior a los registros escritos, la historia los trata como anomalías, y sus descubridores son ridiculizados y desprestigiados por considerar que sus descubrimientos amenazan el modelo ortodoxo de la evolución humana.
Michael A. Cremo y Richard L. Thompson, en sus obras Arqueología Prohibida y la Historia Oculta de la Especie Humana, señalan la existencia de un filtro del conocimiento que protege el paradigma imperante en la corriente académica de la ciencia. Acontecimientos como el diluvio universal, relatado en el poema de Gilgamesh, en las antiguas tablillas sumerias y en el versículo 6.5 del Génesis, corresponde a un acontecimiento catastrófico acontecido hace unos 13.000 años, el cual ha quedado excluido de los registros históricos. El arqueólogo Schwaller de Lübeck sugirió en la década de los años 50 del siglo XX que el desgaste que se observa en la esfinge egipcia que se encuentra al lado de las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos es producto de precipitaciones crónicas y no debido a una prolongada exposición a la arena del desierto, lo que supone que su antigüedad supera los 7.000 años. Por otro lado, los hallazgos de herramientas similares a las utilizadas por el hombre de Cro-Magnon, que fueron encontrados en Hueyatlaco, Puebla, por la arqueóloga Virginia Steen McIntyre, fueron datados con una antigüedad de 250.000 años. Los hechos anteriores nos dan una clara idea de que la historia de la civilización y por ende del ser humano es mucho más antigua que la reconocida por la historia oficial. Una vez expuesto lo anterior, me voy a referir a las teorías sobre la creación y evolución del ser humano y a las teorías alternas conocidas como la teoría catastrofista y la teoría extraterrestre. La teoría del creacionismo. La disyuntiva creación-evolución planteada para describir el origen del ser humano también ha creado la oposición entre la ciencia y la religión. La teoría que imperó en el mundo antiguo fue conocida como el creacionismo y tiene su origen en el libro del Génesis del Antiguo Testamento, donde se relata que el hombre original, llamado Adán, fue creado por Dios del polvo de la tierra y a través del soplo divino. Esta teoría nos dice que el hombre fue creado por los Elohim, palabra que fue suprimida en las Biblias modernas por el término Dios. La supresión de la palabra Elohim se debe a que dicha palabra es el plural de la palabra Eloah, que significa majestad. En el Génesis 1:26 se lee lo siguiente: Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo cual denota que el hombre fue creado por varios seres, los Elohim o potestades creadoras. Por lo anterior, la palabra Elohim, contenida en las Biblias antiguas, fue sustituida por la palabra Dios en singular, por lo cual podemos afirmar que el ser humano fue creado por los Elohim o dioses. Dentro de la teoría de la creación del ser humano, existe un nuevo paradigma denominado el diseño inteligente de la creación, surgido en 1953 con el descubrimiento de la estructura del ADN por el biólogo James Watson y el físico Francis Crick. Dicho paradigma fue completado con el descubrimiento de la secuencia del ADN en el proyecto Genoma Humano, iniciado en el año de 1990 y concluido en el 2005. La teoría del diseño inteligente de la creación mejoró el modelo creacionista expuesto por el Génesis bíblico, y fue la puntilla de la teoría de la evolución de Charles Darwin, adoptada por la ciencia oficial desde el siglo XIX. Para la teoría del diseño inteligente, todo lo existente, incluyendo nuestro ADN, fue creado por un maestro o arquitecto diseñador. Para que exista la creación, se requiere de una primera causa, de una mente infinita sobrehumana, de un diseñador maestro. La teoría de la evolución. En relación a la teoría de la evolución, surgida en 1859 de la obra denominada El origen de las especies, publicada por Charles Darwin, se propuso un modelo de la creación del ser humano basado en la evolución natural y aleatoria de la especie a partir de los simios. La teoría de la evolución de Charles Darwin ha sido el modelo de paradigma adoptado
por la ciencia oficial para explicar el origen y evolución del ser humano. De acuerdo a la teoría de la evolución de Darwin, la vida surgió de los océanos a través de una sopa primigenia multicelular de la que emergieron las primeras criaturas marinas, y por una cadena de sucesos causales, la vida marina se adaptó al medio terrestre, formando los reptiles y los mamíferos. La teoría de la evolución de Darwin aún no ha podido ser demostrada mediante los protocolos rigurosos de la ciencia, ya que para poder verificar los fundamentos de esta teoría sería necesario encontrar un registro fósil de transición, lo cual no ha acontecido hasta la fecha. Asimismo, dicha teoría no puede dar ninguna explicación sobre la evolución lenta y gradual de las especies, en particular la especie de los monos, los cuales no han evolucionado como especie ni se ha encontrado el eslabón perdido que los vincule con el Homo sapiens. El biólogo Michael Behe, en su libro denominado La caja negra de Darwin, el reto de la bioquímica a la evolución, mencionó que existen 5 fenómenos estudiados por la bioquímica empírica que son de tal naturaleza complejos que hacen imposible la existencia de la evolución lenta y gradual. Dichos fenómenos son los siguientes: la coagulación sanguínea, los cilios, el sistema inmunológico humano, el transporte de materiales dentro de las células y la síntesis de nucleótidos. La teoría catastrofista. Por otro lado, las teorías alternativas como la catastrofista postula que en el planeta Tierra han ocurrido perturbaciones súbitas como la extinción de los dinosaurios, las glaciaciones, los movimientos sísmicos y desplazamientos de la corteza terrestre, hasta las inversiones en el campo magnético de la Tierra que han dado lugar a la extinción y renacimiento del ser humano. La teoría extraterrestre. La teoría extraterrestre postula que el ser humano es producto de la manipulación genética de las razas extraterrestres, principalmente de la raza de los Anunnaki, quienes aportaron su ADN para mezclarlo con el ADN de los homínidos, implantándoles en las hembras Anunnaki para crear la raza humana actual. El investigador y arqueólogo alternativo Michael Cremo con toda razón dice que somos una raza con amnesia, puesto que no sabemos quiénes somos ni cuál es nuestro origen. ¿Será que deliberadamente se nos ha impedido saber quiénes somos y cuál es nuestro origen? El autor del libro El secreto ancestral de la flor de la vida, Drúmbalo Melquisedec, afirma que en la época de la Atlántida hubo un tiempo en el que existíamos sobre la Tierra en un nivel muy alto de conciencia, y que hace aproximadamente 13.000 a 16.000 años los seres humanos cayeron de ese nivel superior de conciencia a un nivel denso de la tercera dimensión. Esa caída del ser humano original, de la cual habla Drúmbalo Melquisedec, es lo que en la Biblia se conoce como la expulsión del paraíso de Adán y Eva, quienes por probar el fruto prohibido del árbol de la vida y del conocimiento fueron condenados a caer al nivel de la tercera dimensión. El ser humano que existió en la época de la Atlántida se acerca más al modelo del ser humano original, el Adán Kadmón de la cábala judía. El Adán Kadmón es el arquetipo divino del hombre y de la mujer, en el que las fuerzas masculina y femenina se encuentran en completa armonía y equilibrio, y el patrón primordial de la imagen y semejanza de Dios con el cual fuimos creados. Por otra parte, el Adán del Jardín del Edén es la contraparte antropológica del Adán Kadmón, dotado de cuerpo, alma y espíritu. A lo largo del tiempo, se ha impedido al ser humano que conozca la verdad sobre su origen, manteniéndolo en la incertidumbre e ignorancia. En el año de 1869, el investigador británico Jules Oppert descubrió una serie de tablillas de arcilla pertenecientes a la civilización sumeria, las cuales tienen más de 20.000 años de antigüedad, mismas que fueron traducidas por Zecharia Sitchin. Sorprendentemente, el relato del Génesis bíblico está basado
en las antiguas tablillas sumerias, en especial en las tablillas pertenecientes al mito de Gilgamesh y al Enuma Elish. Según las traducciones efectuadas por Sitchin, el hombre fue creado por los Nefilim o los Anunnaki, quienes eran una raza de extraterrestres procedentes de un planeta llamado Nibiru, y aportaron su propio ADN para crear a partir de los homínidos el ser humano actual. Se dice que los Anunnaki corresponden a los Elohim de los que habla el relato bíblico del Génesis original. Al analizar, traducir y estudiar las citadas tablillas, el economista e investigador Zecharia Sitchin escribió una serie de libros cuya colección se conoce como Las Crónicas de la Tierra, y en cuyo primer volumen, denominado El 12º Planeta, planteó la llamada Teoría del Astronauta Antiguo, que supone el origen extraterrestre de la humanidad mediante la manipulación genética de unos seres extraterrestres conocidos como los dioses sumerios Anunnaki. Sitchin afirma que los Anunnaki son los seres conocidos como los Nefilim, quienes de acuerdo al Génesis 6.1 se describen como los descendientes de los hijos de Dios que tomaron por esposas a las hermosas hijas de los hombres y que fueron los héroes de la antigüedad. Los dioses Anunnaki, palabra que significa los que cayeron del cielo, eran unos seres gigantes que llegaron a la Tierra hace unos 450,000 años, supuestamente para trabajar la minería y extraer el oro para llevarlo a su planeta y para lograr la inmortalidad. Según Sitchin, el ser humano fue creado deliberadamente por una asamblea de dioses, los Nefilim o Anunnaki, quienes existían en el planeta Tierra antes de la creación del ser humano. El dios Enki pidió consejo a la asamblea de los dioses y en especial a la diosa Mami para experimentar con los seres que habitaban en el planeta Tierra, los homínidos, para modificar genéticamente sus cromosomas y la estructura de su ADN y volverlos esclavos a su servicio. Para entender un poco más esta teoría de la creación, resulta conveniente referirnos al dios Enki, conocido como el Señor de la Tierra, quien era un dios de la mitología sumeria y era hermanastro del dios Enlil, el hijo de Anu. La misión de Enki fue la creación de hombres y dotar a los seres creados con artes, oficios y medios técnicos como la agricultura. El ser humano original fue creado por el dios genetista Enki, quien lo llamó Adapa, y la Biblia Adán, y nosotros lo conocemos como Homo sapiens. La creación del ser humano surgió de la fertilización del óvulo de una hembra de la especie Homo erectus, con los genes de un dios Anunnaki, la cual se implantó en el útero de una diosa y después de obtenido el modelo se implantaron duplicados en los úteros de las diosas del nacimiento. La creación del ser humano, según Sitchin, provocó una escisión entre los dioses, además de grandes conflictos, principalmente entre el dios Enki y su hermanastro Enlil, quien pretendió acabar con la especie del ser humano a través del diluvio universal, relatado en las tablillas sumerias y en la Biblia. Esta teoría de la creación del ser humano parece factible dado que el ser humano actual, u Homo sapiens, no puede ser producto de una evolución lenta y gradual, pues hace unos 50 a 35,000 años surgió de manera súbita e inexplicable un ser dotado con amplias capacidades intelectuales, quien no solo se preocupaba por crear armas e instrumentos para la caza y para su protección, sino que desarrolló su espiritualidad al preocuparse sobre temas como los misterios de la vida y de la muerte. Dicho ser es conocido como el Homo sapiens o el hombre sabio, que equivale al hombre moderno. Junto con esta teoría de la creación del ser humano por los Anunnaki, surgió otra que considera que diversas razas extraterrestres aportaron su ADN para la creación y formación del ser humano. En la segunda vertiente de la creación extraterrestre del ser humano, se fundamenta en la aportación del ADN de diversas razas extraterrestres, entre ellas los lirianos, los sirianos y los seres de Orión. Para abordar este tópico, nos basaremos en lo que nos dicen los pleiadianos a través de Bárbara Marciniak en su libro Mensajeros del Alba,
en el cual afirma que la humanidad es un experimento extraterrestre. La humanidad es un diseño como todo lo que existe en la creación y surgió de energías y esencias de vida aportadas por el creador principal en este planeta Tierra, que es una zona de libre albedrío en la cual todo está permitido. El creador principal actuó a través de extensiones de sí mismo o dioses creadores, quienes experimentaron con las energías del creador principal y crearon su propia jerarquía, de la cual surgieron otras jerarquías para participar del desarrollo del universo. El planeta Tierra fue diseñado como un centro intergaláctico de intercambio de información. En virtud de que los dioses creadores eran expertos genetistas, pudieron unir moléculas de identidad, frecuencia y carga eléctrica codificadas para crear vida. Muchas civilizaciones sensibles aportaron su ADN para tener una representación de su codificación en el planeta Tierra. Así, los expertos en genética diseñaron diversas especies, unas humanas y otras animales, experimentando con las variedades del ADN aportado por las distintas razas extraterrestres. Los planificadores originales de la Tierra eran miembros de la familia de luz, quienes diseñaron un lugar donde las galaxias contribuían con su información y donde todos podrían participar y compartir sus conocimientos. Así la Tierra se convertiría en una biblioteca cósmica. De esa manera, la Tierra se convirtió en el botín de lucha de diversas razas extraterrestres que incursionaron en el planeta y tomaron posesión de este. Esta incursión de los extraterrestres aconteció hace unos 300.000 años. Sin embargo, antes de su incursión ya habían existido especies de humanos en la Tierra que eran muy evolucionadas y que formaron civilizaciones muy antiguas que hoy yacen bajo las capas del hielo de la Antártida. Los extraterrestres que se apropiaron de la Tierra ocultaron dicha información a los humanos de ese tiempo con el objeto de controlarlos. Sin embargo, las luchas de esos seres se incrementaron y acabaron en una guerra nuclear que destruyó parte del planeta y la especie original de la creación humana fue casi destruida. Los extraterrestres ganadores que se apropiaron del planeta Tierra se dieron cuenta que al crear la vida y dotar de conciencia a las cosas mediante la modulación de frecuencias de las formas de conciencia, podían alimentarse y mantener el control. Estos extraterrestres son los Anunnaki, quienes vinieron a la Tierra para ordenar de nueva cuenta a la nativa especie humana. Esos seres extraterrestres volvieron a ordenar o manipular el ADN del humano con el fin de hacerlo transmitir dentro de una frecuencia limitada que pudiera alimentarlos y mantenerlos en el poder. El ser humano original tenía 12 hebras en su ADN, mismas que habían sido donadas por una variedad de civilizaciones extraterrestres. Los Anunnaki crearon versiones de humanos con un ADN diferente. El ADN solo contenía 2 hebras de hélice doble. El diseño original del ADN lo dejaron en las células del humano, pero sin funcionar, ya que fue desconectado. Asimismo, esos seres extraterrestres colocaron una valla de frecuencia, una especie de valla eléctrica alrededor del planeta con la finalidad de controlar la medida en que las frecuencias de los humanos pueden ser moduladas y cambiadas. Desde hace unas décadas, el ser humano está mutando y se está adaptando a un proceso de reconexión del ADN para conectar las 12 hélices, mismas que corresponden a los centros de energía o información denominados chakras. Bueno, pues eso es todo por el momento y espero que el tema tratado haya sido de su agrado e interés. No olviden suscribirse a mi canal activando el botón que se encuentra en la parte inferior derecha del video y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba más videos a este canal. Muchas gracias por su atención.